Miren qué sabrosura, qué cremosidad. Dios mío, qué presentación, qué sabor. Se los juro, esto es... Qué cosa más sabrosa. Dios mío, esto es un agasajo a los sentidos. No es mamey, señores, es helado de mamey. O zapote rojo, como también le conozco. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les traigo esta receta. Miren qué rico. Esto no es un mamey, no. Es helado de mamey servido en su propia cáscara, helado natural y casero, hecho en la Ninja Creamy. Vamos para allá. Bien, miren, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Nuestra base es el mamey. Aquí tengo 3 mameis medianos. Voy a ocuparlo los 3. Ustedes pueden poner 2 si gustan, pero yo quiero que quede con bastante sabor a mamey, bien cremosito. Entonces por eso ocuparé 3 mamey medianos, maduros por supuesto. Ocuparé 180 gramos de queso crema, una latita de leche condensada, una taza de media crema, una taza de leche entera y un poquito de vainilla. Pueden también utilizar colorante para fortalecer el color de su helado o si gustan así al natural. Esto es solamente lo que vamos a ocupar. Lo único que vamos a hacer es sacarle la pulpa al mamey y en una licuadora, procesador o batidora vamos a mezclar todo y batir. Miren, al mamey le vamos a sacar la semilla y la vamos a reservar para la presentación. Y todo lo que es la pulpa se la vamos a sacar cuidando que no se rompa nuestra cáscara, porque también la vamos a ocupar para la presentación. Entonces vamos a aprovechar toda la pulpa y conservamos la cáscara, que ya verán qué bonito se va a ver en la presentación. Bien, ahora solo nos queda mezclar todo y procesarlo. Miren, aquí ya tenemos toda la pulpa del mamey. Entonces vamos a procesar todo esto. La leche condensada. Así de fácil y de rico es esto. La crema o media crema. Vamos a procesar hasta este punto. Nos falta todavía el queso. Miren, yo aparté un poco
para ayudar a la licuadora porque era mucho contenido. Entonces vamos a hacerlo como mitad y mitad. Le voy a echar entonces la mitad del queso y un chorrito de vainilla. Y licuamos. Bien, y aquí tengo la base de mi helado, miren. Bien cremoso que quedó esto. Pero como siempre pierde un poco de color, la intensidad del color se pierde porque también se oxida un poco el contenido, pues voy a reforzar con color rojo para que quede mucho más vistoso. Ok, otro poquito más porque también cuando lo agarre el frío hace que el color merme. Ya, así ya. Muy bien. Ahora ya solo nos queda llenar nuestras pintas hasta la medida, hasta la rayita. Vamos para allá. Exactamente la medida que le di da para las 3 pintas. Ya solamente las tapamos. Y así se va al congelador por 24 horas. Nos vemos mañana. Y bien amigos, miren, ya pasaron 24 horas y así está nuestra mezcla bien congelada, aunque cremosito. Entonces vamos a hacerlo de siempre. Sacamos el contenedor, colocamos nuestra mezcla hasta que embone, le ponemos la tapa y giramos hasta que haga clic. Lo colocamos en la Ninja Creamy de frente y giramos hasta que haga clic. Prendemos nuestra Ninja y ahora vamos a elegir en función Ice Cream.
Y bien, una vez que terminó el proceso, que se apaga esta pantallita, con este botón giramos, con este otro botón abrimos y esto por supuesto no va a necesitar ningún respin. Miren, miren esta cremosidad. Voy a apartar esto para acá. Chequen. Vamos a probar con una cuchara cómo está esto. Miren, esto está listo. Listo para servir. Miren qué rico está esto. Deja probar. Qué rico. Entonces miren lo que voy a hacer para servir. Vamos a ponernos muñeco y en la misma cáscara que yo limpié y le saqué todo la masa, ahí vamos a servir el helado, ¿sí? De manera que se vea muy natural. Y la congelé, yo la congelé junto con el helado. Mire, vamos a irla sirviendo así. No necesitamos ni la cuchara servidora de helado. Con cualquier cuchara vamos a ir llenando. Miren qué rico se ve esto. Miren, miren qué delicia. Qué cremosidad. Qué delicia. Miren cómo se ve esto. Qué rico. Y yo conservé, y aquí lo están viendo ustedes en cámara, las semillas, que son muy bonitas. Miren, y le ponemos así al helado la semilla. Y miren esto, señores. Miren este helado que parece un mamey y es un helado. Miren. Miren qué rico se ve esto. Y es una manera de presentarlo muy elegante, muy natural. Y esto es un helado de mamey servido en su propia cáscara y hasta con su semilla. Miren qué rico. Y bien amigos, llegó el momento más importante de este video, el más delicioso, y es probar este helado. Miren qué delicia. Miren qué sabrosura, qué cremosidad. Dios mío, qué presentación, qué sabor. Se los juro, esto es... qué cosa más sabrosa. Dios mío, esto es un agasajo a los sentidos. No es mamey, señores, es helado de mamey. O zapote rojo, como también le conocen. Miren qué rico está esto. Miren qué delicia. Dios, qué maravilla. Esto fue helado de mamey en la Ninja Creamy. Buen provecho.